Soy Joana Cárdenas y les voy a hablar sobre la fase oscura o fase de síntesis. Este proceso se desarrolla en diversas etapas que constituyen un ciclo. Por cuanto algunos compuestos se forman, se dividen y se transforman, mientras los átomos de carbono se unen para sustituir cadenas de glucosa. Las reacciones que tienen lugar durante esta fase de la fotosíntesis las podemos resumir así. 1. Fijación del anhídrido carbónico. En cuanto el anhídrido carbónico llega a los cloroplastos, se une a un compuesto contenido en tales orgánulos, constituidos por un azúcar con 5 átomos de carbono y por 2 grupos fosfóricos, la ribosa difosfato o RDP. 2. El PGA se transforma en PGAL. Luego de una fracción de segundos, el PGA se une con el hidrógeno y liberado por el NADPH2 para formar una molécula de PGAL, o triosafosfato, y una molécula de agua. El destino del PGAL, que viene siendo se ha dicho que PGAL se puede ser directamente utilizado por las células como sustancias nutritivas. En efecto, las plantas que se ha suministrado PGAL se demuestra ser capaces de vivir los orgánicos del exterior. Ahora la explicación de este esquema. El carbono y el oxígeno se combinan con el RDP, que es ribulasa de fosfato. Luego, un azúcar de 5 átomos de carbono dependen del cloroplasto, y un azúcar de 6 átomos de carbono muy inestable, que se desdobla y forma una molécula de PGA con 3 átomos de carbono. Que se combina con 2H liberado por el NADPH2. Luego le sigue el PGAL, que es usado como alimento o convertido en RDP o glucosa. Y por último, el H2O, que vendría siendo el agua, que se libera como producto. Factores que inciden en la fotosíntesis. Uno de estos factores es la luz solar, que está constituida por un conjunto de radiaciones de diversa longitud de onda y de energía, que hacen aparecer de diferente color en el espectro visible de la luz, como son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Como vemos aquí, es la intensidad fotosintética, y aquí nos muestra la influencia de la concentración de carbono y el oxígeno. Y luego es que nos muestra la influencia conjunta de la concentración de dióxido de carbono y de la iluminación. Otro de los factores vendría siendo, y por último viene el efecto de la concentración de carbono y el oxígeno. Las plantas que viven al aire libre, donde el contenido normal del anhídrido carbónico es aproximadamente de 0,04 por 100 del volumen, cumplen más rápidamente la fotosíntesis a temperatura próxima a 21 grados centígrados. Y si en cambio la cantidad de anhídrido carbónico asciende a 1,25%, la fotosíntesis ocurre más rápidamente que a los 30 grados centígrados. Como vemos aquí, nos muestra el punto de compensación y también la respiración y la fotorrespiración. Y en este otro, aquí nos muestra la influencia de la intensidad de la luz y la concentración de oxígeno. El significado biológico de la fotosíntesis. Si la fotosíntesis no ocurriese, la vida y nuestro mundo se vería probablemente limitado a pocos grupos de bacterias. No existirían ni las plantas ni los animales. Por consiguiente, este proceso es esencial a la vida, dado que a él se debe la transformación de las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas.
La fotosíntesis puede ser comparada con un puente que está entre el mundo inorgánico, donde se encuentra el anhídrido carbónico, el agua, y el mundo orgánico. Los factores de la fotosíntesis, o sea, la clorofila, las coenzimas y la energía solar, son las estructuras del puente. Soy Francia Solano y les vengo a hablar sobre la respiración y liberación de energía. La respiración se comprende en todas reacciones químicas y son celulares a través de la glucosa y tiene sustancias nutritivas. Mientras que la energía es liberada y transferida a las moléculas del ATP. Las sustancias son utilizadas como combustible, reacción de división, productos que forman cantidad de energía. Como podemos observar, en la respiración se encuentra la siguiente ecuación. Este proceso es comparable a la combustión. Las sustancias orgánicas son controladas o ocurridas a través de varias fases, en la cual una de ellas se liberan pequeñas cantidades de energía. Las diferentes fases son catalizadas y controladas por enzimas respiratorias que presentan en las mitocondrias. Ahora les vengo a hablar sobre las fases de la respiración celular. La recluta de la molécula de glucosa durante la respiración celular se cumple a través de dos fases. Una de ellas se comprende en numerosas reacciones, con la intervención de varias enzimas respiratorias. La fase anaeróbica ocurre sin intervención de oxígeno molecular. Esta fase se cumple fuera de la mitocondria. A través de unas de ellas se compleja una serie de reacciones en las que participan al menos de dos enzimas. Una molécula se divide en dos, ácido uríbico. La fase aeróbica se comprende en dos series de reacciones, requiere oxígeno molecular. Con tales de reacciones, ácido uríbico se divide formando anhídrido carbónico y agua y se libera una gran cantidad de energía. Evolución de los sistemas energéticos. Los principales procesos energéticos deben haber evolucionado en los primeros seres vivos, pues esto necesita energía debido a la constitución de la atmósfera primitiva, que son HO2, NH5, CH4 y vapor del agua. En la fotosíntesis de la respiración aeróbica tenían condiciones para ocurrir. La primera se utiliza O2, la segunda se utiliza y la segunda utiliza CO. Pues la primera utiliza CO2 y la segunda utiliza O2. Además, estas reacciones son extremadamente complejas, que fueron los primeros sistemas energéticos que surgieron por otro lado. Los primeros seres vivos podrían realizar perfectamente la fermentación. Es la más simple de las reacciones energéticas y moléculas para ser fermentadas. Existían en abundancia en los mares primitivos. Este tipo de reacción puede ocurrir en cualquier tipo de atmósfera. Aquí tenemos este pequeño mapa de la evolución de los sistemas energéticos. Está la respiración celular, que está la glucosa, el ácido víbrico, la